la víctima que se llevó la peor parte, estamos hablando de Ana Dalai N., una niña que nació en Río de Janeiro, y quiero ser muy exacto, el 10 de octubre de 1999, y fallece de forma misteriosa en cautiverio el 13 de noviembre de 1999, apenas 33 días después de haber nacido. En esta perversidad que el señor Sergio N. generaba, y además algo muy particular, él no quería que ellas se sintieran víctimas, entonces pergeñaba situaciones a las cuales también las obligaba de alguna manera a ser cómplices. Cuando la señora Gloria N. tiene que ir a dar a luz a Ana Dalai N., obviamente él no se hacía cargo porque ya además estaba el tema que se estaba corriendo el rumor, por eso mismo se escaparon de España y fueron trasladándose. Entonces él obviamente no se exponía, ¿no? Como un hombre de bien, ponía adelante en el campo de batalla, lo estoy diciendo obviamente de manera irónica, a sus víctimas que además eran mujeres. ¿Por qué les quiero contar esta parte que es algo muy puntual? Cuando estuvieron en Argentina, que pasaron por dos provincias diferentes, en un momento dado él decide comprar un coche y ese coche lo pone a nombre de Liliana Regueiro. A Liliana la voy a nombrar porque tengo toda su autorización para así hacerlo. Compran un coche al cual además la amenazan. ¿Por qué? Porque él decía que las preparaba para un campo de batalla. Ellas vivieron como una especie de campo de concentración. Entonces tuvieron que ir a la agencia a convencer al agenciero. ¿Por qué? Y les voy a contar esto, que no es un detalle menor. Él les puso día y hora para que ese auto estuviese estacionado en la puerta de su casa. Y si eso así no sucedía, lo que a ellas les iba a suceder iba a ser terrible. Con lo cual las preparó para que a su vez ellas pudieran manipular a otra gente. Cuando a ellas se les preguntaba algo, que iban a un evento, las respuestas de ellas nunca eran respuestas. Él siempre les enseñó a que le diga a la persona a la cual le preguntaban: ¿y por qué me preguntas eso? Nunca respondían. Era extremadamente celoso. Quiero dejar muy en claro, nunca las prostituyó, nunca las drogó, nunca les permitió tomar alcohol, nunca las dejó fumar. Tenía un trauma muy grande porque aparentemente el padre del señor Sergio N. había tenido graves problemas de alcohol. Entonces todo lo que tenía que ver con los vicios y las adicciones, el señor no lo permitía. Ahora, tenía graves problemas, obviamente, de un ego enfermo como buen psicópata, y muy celoso, con lo cual, una vez que salieron con este famoso auto que se inicia, les voy a contar rápidamente el transitar y por qué es tan importante este coche, que era un Renault 19 en esa época, color gris plata. Cuando él las llevaba y veía por el vidrio retrovisor que ellas quizás miraban porque vivían encerradas, cuando llegaban a su casa, los golpes eran feroces porque este señor Sergio N. decía que ellas miraban hombres. ¿Qué tiene de trascendental este coche? Cuando ellos escapan de Argentina a Brasil, un grupo se va en avión y un grupo se queda. La que estaba como titular de este coche, que era Liliana Regueiro, se va manejando con otras de sus compañeras hasta Río de Janeiro. Cuando llega el momento que la señora Gloria N. va a dar a luz a Ana Dalai N., la orden de Sergio fue que Liliana la llevara al hospital, un hospital público de Río de Janeiro donde nace la criatura. Pero Liliana no fue sola porque él no confiaba en ninguna de ellas, en el fondo no confiaba, entonces siempre las enviaba con una o dos más. ¿Por qué? Porque si una enloquecía y se quería despertar y quería escapar, había dos que seguramente estaban también tan afectadas como ella, que la iban a detener. Motivo por el cual van Gloria y dos acompañantes más, además de Liliana, que era la que manejaba. Una de las acompañantes y Liliana se quedan en el coche y una de ellas acompaña a Gloria a tener a Ana Dalai N. ¿Por qué les cuento esto? Porque el día que sucede lo que sucede con Ana Dalai, hubo una situación muy extraña. Él tenía rentado dos departamentos, uno en el centro de Río de Janeiro y otro en Barra de Tijuca, que si alguno de ustedes conoce quizás Río de Janeiro, Barra de Tijuca es un lugar muy alejado, es como decir el Zócalo aquí en México y Santa Fe. Hay una distancia importante y las tenía divididas, no las tenía todas juntas y las rotaba.
Había problemas también con los niños, él no quería tener hijos varones, por eso se dice, se comenta, se rumora, y de hecho también me lo ha manifestado también de manera potencial alguna de las víctimas, que él, uno de los hijos varones que tuvo, se lo habría regalado a su hermano, una persona que en su momento tenía un cargo político. El plan de él era tener el harén, de alguna manera que tenía, y el día de mañana, cuando esas niñas crecieran, hacerles exactamente lo mismo que les hacía a las madres. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien de la camada se empezaba a hacer grande, se empezaba a hacer adulta para su concepción, estamos hablando de un pedófilo, ya a él no le interesaba tener ningún tipo de relación sexual ni nada por el estilo, que vuelvo a repetir, siempre fueron abusos y violaciones, nunca fueron consentidos. Ahora, en ese momento lo que a todas les llama la atención y les hace un poco de ruido es que justamente ese día Sergio N. genera un conflicto entre todas ellas. Y en ese momento había 5 criaturas en ese departamento viviendo, más las chicas que hizo venir del departamento de Barra de Tijuca. Estaban todas. Entonces lo que a ellas les hace un poco de ruido es que qué casualidad que el día que sucedió lo que sucedió con Ana Dalai N. estaban todos juntos. Recuerden que él, en su perversidad, quería que todos de alguna manera formen parte de su locura. Entonces gestaba, armaba una situación para que no se sientan víctimas, que también por algún motivo se sintieran victimarias. Lo que se vivió en esa situación fue un horror. La señora Gloria N. estaba muy inquieta porque obviamente era como decirles la hora de darle el pecho a su hija, y Sergio N. se lo prohibió rotundamente porque era importante esta supuesta discusión que se había generado y no las dejaba mover. O sea, las ha tenido desnudas fuera del departamento, en la puerta, las ha tenido en el descanso de una escalera, sin ropa, o sea, cosas atroces, con su situación de mujer que todas tienen, y aún pudiendo comprar material higiénico para que se puedan higienizar, en las humillaciones pasaban toda esa situación sin poder higienizarse y demás. En un momento dado, da la orden, porque ahí el que daba órdenes era solamente él, de que esto es otra de las cosas que tienen que quedar muy claras porque hubo una confusión en nombre. Se habló de que la persona que fue a buscar a la habitación a Ana Dalai N. había sido Karina N. y no fue Karina N. La persona que fue a buscar a la habitación a Ana Dalai N. fue Katia N., ¿sí? Que es una de las personas que no tuvo hijos con Sergio N. También extraoficialmente, en ese momento, muchas veces se comentó, lo he escuchado en diferentes medios, que a ver si había podido existir la posibilidad en esta cuestión de algún celo entre ellas y que Katia N. haya de alguna manera atentado contra la criatura. Lo que me cuenta la mayoría es que no hubo tiempo para que eventualmente Katia haya hecho una cosa así. Se habla, ellas suponen que eso fue una muerte de cuna, como que posiblemente con un reflujo, con la propia leche materna en su momento, haya tenido. Cuando la ingresan, no se habían dado cuenta que la niña estaba fallecida. Empieza toda una situación que no quiero entrar en detalles porque hay una madre que aún al día de hoy sufre día a día la muerte inexplicable de esa niña. Entonces, por respeto a una mamá que tiene un hijo muerto, que no hay cosa, yo creo que peor en este plano que la muerte de un hijo, tal es así que es algo que nunca nadie pudo calificar. Cuando se muere un hijo no hay calificativo. Empezó en una situación perversa este señor de generar cierta reanimación a la criatura. Entonces, en esta perversidad hacía que varias de ellas traten de reanimar a la criatura, como para tener contacto con esa situación y ellas sentirse involucradas. Ellas al día de hoy suponen, pero nadie sabe de qué murió la criatura. Otra de las suposiciones también es que él haya podido atentar contra la criatura con alguna especie de veneno, fármaco o lo que fuese. La realidad es que no hubo oportunidad de generarle una autopsia, el cuerpo nunca se encontró y esta muerte lamentablemente quedó impune. Ahora, pasaron los días, Gloria N. fue engañada
con la muerte de su hija y lo que conllevó después al supuesto entierro, algo que pidió, es una persona católica y lo que me manifiestan es que pidió ciertas pautas o ciertas cosas que Sergio N. le hizo creer que sí, y en realidad no fue de esa manera. Liliana Regueiro, que fue la persona que acompañó a Gloria N. a dar a luz a su criatura, fue después entre 10 víctimas la que fue elegida para que se deshaga del cuerpo. Eso habla de la personalidad y el cerebro perverso de un enfermo. Y lamento tenerles que estar diciendo esto, pero esto es un llamado de conciencia a la sociedad. Yo sé que aún hasta varias de las víctimas se van a sentir quizás molestas porque yo dé quizás tantos detalles. Pero ¿por qué me remito a esto? Porque tenemos hoy, en el 2021, un pedófilo suelto en Morelos, donde vive en Cuernavaca con una de sus víctimas, Sonia N., y 2 de sus hijas, las que seguramente están pasando por la misma situación que pasó su madre y las demás víctimas. Entonces, creo que el punto en cuestión, más allá de que nosotros por una cuestión muchas veces mediática o lo que fuese, o de rating o lo que sea, esto no es un tema de espectáculos, esto es un tema policial. Sí, rodeado de gente famosa o que tuvo cierto prestigio o que tiene cierto prestigio, pero acá hubo una muerte, aquí hubo abusos, aquí hubo golpes, aquí hubo violaciones, aquí hubo niños abandonados, aquí hay niños que no tienen una identidad. Entonces me parece que va mucho más allá de un tema de espectáculos y tiene que haber una cuestión de conciencia, todos, a nivel mundial. Esto no se trata de Argentina, México, Brasil, España, o sea, a nivel mundial. También, de alguna manera, en esta conferencia, querer decirles, porque hay una parte donde tuve que investigar, que fue qué derechos tienen estas víctimas. ¿Por qué? Porque a muchas le dijeron que como esta persona ya fue aparentemente sancionada, penada, por un delito de todos los que cometió, porque las demás, como las presionaban mediáticamente, si hablaban eran cómplices, y si no hablaban también eran cómplices. Y como ya tenían el antecedente de que había 2 víctimas que habían estado en la cárcel, imagínense la situación, o sea, el horror que habían vivido y posteriormente cuando se liberaron, el horror que tuvieron que vivir a nivel mediático. Entonces la historia quedó inconclusa. Muchas de ellas averiguaron, todas coinciden y el mensaje de ellas es: de esta situación espantosa se puede salir, se sale a pedazos. Muchas de las cuales de estas víctimas están pensando en el suicidio aún hoy. Una me relataba que no tuvo un hijo con él, posteriormente pudo rehacer su vida y tuvo un hijo que ese hijo hoy tiene 15 años. Ella recurrentemente sueña que el señor Sergio N. viene y le rapta a su hijo. O sea, se han podido recomponer como han podido. Ellas quieren dar un mensaje que se puede y seguro que se puede, pero con un historial dentro de cada una de ellas que lo van a llevar hasta el último día de su vida. Algunas quisieron hacerse asesorar y le dijeron que como el señor Sergio N. ya había sido juzgado, ellas ya no podían volver, digamos, no estaban en condiciones de declarar por la situación por la cual habían vivido. Ahora, lo que yo quiero decirles a ellas a través de ustedes, que es algo que averigüé, me hice asesorar por excelentes profesionales como los que me acompañan y por mis abogados en Argentina, es que como el delito sucedió en diferentes países, lo que pesa no es la nacionalidad de las personas. El hecho de que Sergio N. sea mexicano y haya involucrado a una argentina, haya involucrado a gente de Chile, haya involucrado a gente de México, no significa que se tiene que hacer en México. Se puede generar la denuncia en cada lugar donde se efectuó el delito y en todos esos países el delito se efectuó. ¿La denuncia quién la va a entablar, tú o ella? No, esto es lo que yo les estoy comunicando a ellas porque ellas me manifiestan a mí, muchas de ellas, algunas dicen: es tal el horror que vivimos que la verdad, exponerme judicialmente a peritos y a pasar y a remover nuevamente por toda esta situación, no. Pero sí queremos dar un mensaje porque esta persona está suelta y además, lamentablemente, no es la única persona en el mundo con esas características. Entonces,
alerta, sí, pasaron 20 años, sí, cumplió una condena de 7, pero hace 14 que está libre y nadie sabe por lo que están pasando, no solamente las hijas de ese señor que conviven con él, sino a su vez sus amigas, sus compañeritas, porque como la historia lamentablemente muchas veces a nivel social borra, a ver, dos niñas que viven en una ciudad pequeña, que tienen amigas, el padre de esas otras niñas que son amiguitas, las pueden perfectamente dejar ir a jugar a la casa de sus amiguitas. Ahora, ¿quién es el padre de esas niñas? ¿No? Y el riesgo que tienen esas otras niñas que van a visitar a sus amiguitas el día que estén adentro de esa casa. Entonces, aquí el tema en cuestión es Sergio N., que es un enfermo, pedófilo, abusador, violador, y está suelto, sin ningún tipo de control, porque el DIF, que tendría que haber generado una cuestión de seguimiento posterior a esta situación para ver en qué estado de vulnerabilidad están esas víctimas o esas potenciales o posibles víctimas, nunca lo hizo. Cuando tendrían que haber enviado un trabajador social cada 3 meses, cada 6 meses, para ver cuál es el mecanismo interno de esa casa, teniendo el antecedente terrorífico que tiene el señor Sergio N. ¿Hay alguna que sí vaya a denunciar o tú estás tratando de convencer a alguna Yo de ellas que estoy- todavía no están decididas? No, yo estoy tratando de convencer a varias de ellas de que por favor denuncien. Algunas ya me dijeron un no rotundo, otras me dijeron que habían averiguado con la intencionalidad de poder denunciar, pero que les habían dicho que ya había caducado. Yo quiero que sepan que al menos en Argentina los delitos de abuso no tienen prescripción. ¿Por qué? Porque las víctimas no hablan y no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden. Maxi, ¿qué te dice Liliana Regueiro, con la que sé que tú si tienes autorización de hablar por ella, digamos? ¿Qué te dice de ella? ¿Va a poder hacerlo en la Argentina, por ejemplo? Ella lamentablemente no vive en Argentina y es una de las que me manifiesta que fue tal el horror que vivió. A ella le hacen hacer una especie de casting. Además, fíjense el nivel de perversidad y de tiempo que el señor se tomaba como para generar toda la confianza suficiente sobre las familias de estas niñas. Liliana Regueiro hace su primer casting a los 14 años. La vienen a buscar 2 años después. O sea, nada hacía pensar, no había ni siquiera una actitud de apuro, me la quiero llevar, me la quiero privar ilegítimamente de la libertad. O sea, una cuestión normal, aparente. Un productor musical exitoso que iba haciendo casting por las diferentes partes del mundo donde iba con su show. Y de repente el primer casting fue a los 14 y se la llevaron a los 16. Y estuvo prisionera hasta los 21 años. Hay algunas, en el caso de ella me manifiesta que no, que pasó por una situación muy, muy terrible y que eso le generaría las pericias, obviamente, que a nivel judicial te llevan a recordar permanentemente esa situación, y es como que ellas se consideran que son como sobrevivientes de una guerra. El hecho de haberse ella deshecho del cuerpo de Ana Dalai. La tortura mentalmente, permanentemente, porque además en su perversidad, como pasaron muchos días después del fallecimiento hasta que él decide y da la orden de que se deshagan del cuerpo, al día de hoy, Liliana Regueiro no sabe si en ese bolso realmente estaba Ana Dalai N o en realidad le había dado, no sé, supongamos un pollo trozado, y le hizo creer en su perversidad para hacerla sentir culpable que ella había sido la encargada de deshacerse del cuerpo, O sea, porque nunca lo ese vio. era el modus operandi. Nunca la vio. Lo que sí, y esto también lo tengo que decir, en este plan de que, como bien les digo, todas fueron víctimas, pero en algún punto también fueron victimarias, obligadas, no por elección propia. A cargo del cuerpo de Ana Dalai N quedó una señora que se llama Mariene, ¿sí? Que seguramente muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando, que también estuvo prisionera. ¿Ya Ella has tenido comunicación con María Raquel Portillo? no, es una de las personas con las cuales no he intentado y no me he podido comunicar con esa persona, con María N.
¿sí? ¿Por qué hacer ahorita todo esto cuando justo está por salir la serie de Gloria? Porque yo en algún momento, mi investigación viene de más de hace aproximadamente un año, yo viajé a Río de Janeiro, estuve en el lugar donde ellas estuvieron prisioneras en uno de los departamentos, traté de localizar al de Barra de Tijuca y no pude. ¿Por qué? Hasta yo en su momento dije, con toda esta información, ¿qué hago? Cuando me entero ahora, hace un tiempo, yo ya la tenía hecha, colaboro con la serie, y la verdad que después de haber visto la serie de Luis Miguel dije, va a ser un trabajo desperdiciado, porque en toda serie o en toda película o en toda ficción hay un poco de ficción y un poco de realidad, más allá de que sea algo biográfico. Y digo no, porque después se va a ensuciar mi trabajo, con lo cual terminé tomando la decisión de hacer esta exposición para que también ustedes, a posteriori, cuando esta serie salga, a la cual sinceramente no quiero hacer referencia porque lo mío no es un tema mediático a nivel serie, sacarán sus propias conclusiones de cuánto hay de realidad y cuánto hay de mentira. Yo lo que les estoy dando son datos precisos que los tengo documentados por notario público y estoy a disposición de la justicia en el caso de que me requieran para algún tipo de pregunta, consulta, testimonio o lo que fuere. Max, Maximiliano. ¿descubriste algo que realmente no se haya hablado? Bueno, O sea, yo ¿alguna creo que revelación muchos, que yo digas? creo que muchos no sabían en ese momento cuántos hijos fueron frutos de esas 10 víctimas, que les vuelvo a repetir, 7 fueron madres de niños a través de estas violaciones que él generaba, otras no fueron madres porque Dios, el universo, lo que fuese, no quiso, estaban todas en la misma condición, todas en la misma situación. Me cuentan algo espantoso, que dicen que él era una persona además bastante falta de pulcritud personal, que era una persona que no se bañaba asiduamente, que no se higienizaba su boca, o sea que además de todo lo que tenían que vivir y de lo desagradable, se encontraban con una persona que era sucia por dentro y por fuera. Creo que hay detalles puntuales, no creo que todos hayan sabido quién acompañó a Gloria N a dar a luz y sí sé que se supo quién lamentablemente aparentemente se tuvo que deshacer del cuerpo. ¿Cómo es que se deshace del cuerpo? ¿Lo dice puntualmente? Sí, la envía con 2 chicas más como para que en esa situación Liliana Regueiro no fuese o recurriese a la policía. El sistema siempre era el mismo. Ninguna salía de la casa sola, siempre salían acompañadas, porque si una se despertaba de esta especie de hipnosis, amenaza y demás, que él las tenía cooptadas no solamente físicamente, mentalmente. Estamos hablando de gente que llegó a estar hasta 20 años al lado de él y que si seguramente no hubiese sucedido lo que sucedió, hubiesen seguido estando, porque había un sometimiento. Yo sé que cuesta mucho que ustedes quizás entiendan esto desde la lógica o desde lo humano. Yo he tenido conversaciones hasta de 4 horas con varias de las víctimas y a pesar de, como ustedes saben, son todos colegas, tenemos la espalda gruesa y la piel gruesa por la profesión. Muchas veces cuando terminaba esa conversación, yo personalmente desde lo humano, porque como siempre digo, sí, soy conductor, soy periodista, soy comunicador, pero ante todo soy ser humano, quedaba destrozado porque realmente me daba cuenta de lo que habían vivido y nunca me imaginé que un ser humano pudiese generar semejante monstruosidad. Tengo entendido de forma extraoficialmente que la mamá de esta criatura, en silencio y con mucho dolor, ha tratado de ver, de buscar, de averiguar. No es que es una persona que no ha hecho nada, quizás no ha hecho nada público, porque si ustedes se ponen a pensar, muchas veces es difícil el tema cuando uno habla, sobre todo la gente que seguramente es padre o madre, hablar de un hijo. Lo cierto es que cuando no pedís justicia por tu persona, cuando no estás en condiciones, cuando te denigraron, te bloquearon, te bajaron el autoestima, las trataba como animales. Las penitencias iban hasta desde 200 cintazos en la espalda, hasta desde desfigurarle la cara y no poder ir a un hospital y tenerse que curar entre ellas.
como también prepararle una sopa con comida podrida y que se la tuvieran que comer. Y si no se la comían y llegaban a vomitar, como más de una vez llegó a suceder, se tenían que comer su vómito. ¿Y qué era lo que hacía además en su perversidad? Ponía a una o a dos a que controlen que se comiera la sopa podrida y si vomitaba que se comiera el vómito. Con todo lo que has documentado, ¿estás preparado y seguro de que puedas librar una denuncia de Gloria Trevi? Porque seguramente lo va a hacer ella tras tus declaraciones. Una denuncia. No Una entiendo. demanda, que Gloria Trevi te demande. ¿Tú estás estoy- preparado que con lo que documentaste puedas estar Lo tengo todo, defendiéndote? a ver, lo tengo todo documentado por notario. Aquí no es algo que yo esté diciendo. Esta no es una opinión del periodista Maximiliano Lumbia. Yo vengo a comunicarles lo que a mí me relataron en diferentes conversaciones telefónicas, WhatsApp y audios. O sea, esta no es una opinión personal mía. Yo aquí vengo a comunicar una investigación, esto es lo que arroja mi investigación, o sea que no le encontraría ningún tipo de demanda hacia mi persona. Si así lo quisiese hacer, en ningún momento nombré su apellido, hablo de todas y sobre todo por una cuestión de protección como el nombre y N, o sea que podría estar hablando cuánta gente hay que se llama Sergio, cuánta gente hay que se llama Liliana, cuánta gente hay que se llama Martín. Bueno, el caso fue dime- público, obviamente. Además, no, en algún punto estoy aportando nuevos detalles a algo que ya fue público. O sea, esto no es algo que vengo a decir yo de buenas a primeras porque a mí se me ocurre. Así que vayan viniendo los que quieran, que los espero a todos donde sea. En el Max, juzgado, donde sea. ¿crees que Gloria esté en posibilidades todavía de hacer una demanda o denuncia contra Sergio por lo que le pasó a su hija? O... No, yo lo que sé en ese caso en particular de Gloria N, que quizás tuvo mejor suerte que las restantes, porque esto también, ¿qué generó? Esto generó que muchas no pudiesen tener un vínculo de pareja amoroso con otro hombre el día de mañana. Piensen todo lo que genera esto con el paso del tiempo. Algunas a nivel íntimo, otras a nivel de pareja, no se han podido revincular con otro hombre. Ustedes, muchas de las personas que están aquí en este momento son mujeres y seguramente sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Una persona, sobre todo una mujer que pasa por una violación, por reiteradas violaciones, imagínense después cómo puede procesar esa situación para volverse a encontrar íntimamente y desde el amor y desde el cariño sincero con un hombre. Creo que en el caso de Gloria N tuvo mejor suerte, gracias a Dios. Creo que es una de las más perjudicadas porque ella no solamente fue la víctima a la cual también golpeaba, también abusaba, sino a la cual también le robaron. Porque todos esos años el señor Sergio N se pudo mantener gracias a los shows que esta persona hacía. Entonces, además de todo, a diferencia de las demás, esta persona fue robada. Le mataron una hija porque por acción u omisión, si quizás la niña no hubiese estado en cautiverio o la madre podría haber ido a ver a su hija en el momento que quiso ir a ver y Sergio N no se lo permitió, quizás esa niña estuviese con vida. Creo que de alguna manera y con seguramente la cruz de la tristeza que lleva por toda la situación, porque considero que fue una de las más afectadas del grupo, se cruzó, tengo entendido, con una muy buena persona de nombre Armando N, la cual en su peor momento, en su momento de más oscuridad, donde muchos medios la lapidaron y la acusaron de que era cómplice, cuando según los testimonios de las propias víctimas, todas me dicen que no. Y en esto lo quiero dejar bien claro. Digo, una puede ser amiga, una puede estar favorecida. Ahora, todas las que entrevisté coinciden en que ella fue una víctima más, que las hacía dormir en el piso, ni siquiera las consideraba con derecho a dormir en una cama. Ahí no había privilegios para ninguna, no era que una la pasaba mejor que la otra. Todas la pasaron muy mal, realmente muy mal. A ver, lamentablemente también se tiene que contar esta historia y el propósito de contar esta historia, y es lo que me pidieron varias de las víctimas, es ya no apunten a nosotras, que lo nuestro lamentablemente ya pasó.
apunten a las víctimas actuales, a las potenciales víctimas actuales y a las potenciales víctimas futuras de este enfermo, abusador, pedófilo, violador de Sergio N., que vive en Cuernavaca, Morelos. A ese es al que los medios, ya que no tuvo realmente una condena por todo lo que hizo, sino que fue una parte de lo que hizo, al menos que tenga la condena social, que no pueda salir a la calle. ¿Cómo puede ser que estamos tranquilos y todavía estamos dilucidando si la señora Gloria N. tuvo injerencia, estaba en contubernio o no estaba en contubernio? La señora Gloria N. no robó, no mató, no violó, no abusó, no golpeó a nadie. Ahora, el que sí hizo todo eso fue el que se llevó la mejor parte, porque hoy está libre, cumplió una pena de apenas 7 años y seguimos con el foco en las víctimas. Creo, por suerte y gracias a Dios o al universo, a lo que cada uno crea, que hoy, en el 2021, como conciencia, como sociedad, tenemos otra mirada hacia las víctimas, hacia el derecho de las mujeres, hacia las personas abusadas. Pero esa es la polémica, ¿no, Maximiliano? Es una si polémica. Ella es culpable o no, o cómplice. Mi Porque a fin de informe, cuentas, a ver. ella las traía a ser secuestradas. Era el gancho A para que ver, llegara. a ver, pero ustedes ¿qué quieren decir con eso? Que una cómplice ante la ley también es culpable tanto como el que la comete. No. Yo le voy a comentar lo que arrojó mi informe. Que Sergio usaba a una víctima que era famosa para convencer a los padres de las otras potenciales víctimas de que la iba a hacer tan famosa como a Gloria N. Ahora, ¿eso significa que Gloria N. estuviese en contubernio?